El desierto de ningún lugar siempre ha estado vacío, pero no siempre ha estado en silencio. Hay una diferencia que muy pocos notan. El silencio verdadero no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que escucha. Esa noche, el desierto no hacía ruido porque estaba atento. La arena no se movía, el viento no soplaba y el cielo parecía suspendido en una espera incómoda, como si el tiempo mismo hubiera decidido contener la respiración. En medio de ese vacío absoluto se encontraba la casa, la misma casa de siempre. No era una sensación nueva, sino una que había estado ahí desde hace años, enterrada bajo la rutina, bajo el té caliente de Muriel, bajo los gritos de Eustacio, bajo el miedo constante de Coraje. Esta vez, sin embargo, ya no estaba dormida. La casa respiraba, no de manera evidente, no como lo haría un ser vivo común. Era un movimiento sutil, casi imperceptible, como cuando una persona finge estar dormida, pero sigue consciente. Las paredes se expandían apenas unos milímetros, y luego regresaban a su lugar. El suelo crujía no por viejo, sino por tensión. Algo dentro se estaba estirando después de un largo descanso. Dentro, Coraje dormía, o al menos eso creía. Su cuerpo estaba hecho bolita en su pequeña cama, pero su mente no descansaba. No soñaba imágenes claras, no veía monstruos ni sombras definidas. Soñaba sensaciones, soñaba pasillos que no terminaban, soñaba con puertas que se cerraban demasiado lento, soñaba con el sonido de un corazón que no era suyo, latiendo justo debajo del piso. Cada latido lo empujaba más profundo en una incomodidad que no podía explicar, como si algo lo estuviera llamando sin usar palabras. Entonces abrió los ojos. No despertó de golpe, no se levantó sobresaltado. Simplemente abrió los ojos, como si nunca hubiera estado dormido del todo. La habitación estaba igual que siempre, pero había algo distinto en el aire. Se sentía pesado, tan denso, tan como si respirar requiriera más esfuerzo de lo normal. Coraje no se movió. Los perros saben cuando no deben moverse. Permaneció quieto, escuchando, en silencio, en un silencio tan completo que lastimaba los oídos. Lentamente, giró la cabeza hacia el reloj. Las 3:33 GMA. El número parecía mirarlo de vuelta. El piso vibró una sola vez. No fue un temblor. Fue más parecido a cuando alguien cambia de posición mientras duerme. La casa había hecho un ajuste. Coraje tragó saliva. Sus orejas se movieron solas. Se bajó de la cama con cuidado. Sus patitas tocaron el suelo y no sonó como siempre. No fue el golpe seco de la madera vieja, fue un sonido hueco, amortiguado, como si el piso hubiera perdido rigidez. Coraje congeló su movimiento, levantando una pata, dudando si volver a subir a la cama o seguir adelante. El aire olía distinto, no a polvo ni a humedad, olía cálido. Avanzó hacia la puerta. El pasillo estaba iluminado, pero la luz no parecía venir de los focos. Era una iluminación uniforme, sin sombras claras, como si las paredes mismas emitieran un brillo enfermizo. Cada paso que daba se sentía ligeramente fuera de ritmo, como caminar dentro de un sueño que no obedece las reglas normales del cuerpo. Un sonido comenzó a colarse poco a poco. Thump, thump. No era fuerte, no era rápido, era constante. Coraje no necesitó entenderlo para saber que no debía estar ahí. Al llegar a la cocina, el olor de lo envolvió. Ese olor siempre significaba seguridad, siempre significaba que Muriel estaba bien. Y allí estaba ella, de pie frente a la estufa, moviéndose con la misma calma de siempre, como si la noche no tuviera nada de extraño. Coraje, dijo con suavidad, sin voltearlo a ver. ¿No puedes dormir, cariño? La voz de Muriel sonaba normal, demasiado normal. Coraje corrió hacia ella
y se aferró a su pierna. Sentirla lo tranquilizó un poco. Estaba tibia, real, presente. Muriel le acarició la cabeza con cariño, como si pudiera borrar todo lo que no entendía, solo con ese gesto. Pero entonces, Coraje lo notó. Eustacio estaba sentado en su silla, no estaba dormido, no estaba viendo televisión, no estaba gritando. Coraje se acercó lentamente. Emitió con voz temblorosa. Eustacio giró la cabeza con una lentitud que no correspondía a un movimiento humano normal. Sus ojos estaban abiertos, pero no reflejaban la luz. Eran oscuros, planos, como ventanas apagadas. La casa está despierta, dijo finalmente, con una voz profunda, áspera, que no parecía salir de su boca. Y cuando despierta, siempre tiene hambre. El latido se hizo más fuerte. Muriel siguió preparando el té, como si no hubiera escuchado nada en Coraje. Retrocedió. El pasillo detrás de él ya no era el mismo. Era más largo. Y mientras Coraje lo observaba, tuvo la certeza más aterradora de todas a la casa. No estaba siendo atacada. La casa, recordaba. Coraje no recordó haber empezado a correr, pero de pronto sus patas se movían solas, golpeando el suelo con un sonido apagado y viscoso, como si la casa estuviera absorbiendo cada paso, aprendiendo el peso exacto de su cuerpo, memorizando la manera en que se desplazaba cuando tenía miedo. El pasillo parecía no terminar nunca, estirándose frente a él con una paciencia cruel, mientras las paredes respiraban al mismo ritmo que aquel latido profundo que ahora llenaba cada rincón del aire. Las fotografías colgadas a los lados comenzaron a cambiar. No fue de golpe. Primero fue un parpadeo, un error diminuto, como una imagen mal impresa. Luego, lentamente, los rostros dentro de los marcos empezaron a deformarse. Muriel sonreía demasiado. Eustacio no tenía ojos. En algunas fotos Coraje no aparecía en absoluto, y en otras aparecía duplicado, mirándose a sí mismo con una expresión que nunca había hecho en vida, una mezcla de cansancio y resignación que le heló la sangre. El suelo se volvió más blando conforme avanzaba. No se hundía, no del todo, pero cedía lo suficiente como para obligarlo a ajustar cada paso. La casa no quería que corriera, quería que caminara. Quería que sintiera cada segundo, en cada latido, cada respiración compartida. El aire estaba caliente, húmedo, cargado con un olor metálico que no provenía de ningún objeto visible, sino de algo interno, algo profundo, como si el interior de la casa hubiera quedado expuesto, sin necesidad de heridas abiertas. Coraje se detuvo cuando el pasillo finalmente terminó. No porque hubiera llegado a un lugar seguro, sino porque el espacio frente a él no tenía forma lógica. La puerta del final estaba ahí, pero estaba colocada ligeramente torcida, como si hubiera sido clavada con prisa o con enojo. La madera estaba hinchada y oscura, cubierta de pequeñas grietas que se movían lentamente, cerrándose y abriéndose como diminutas bocas sin dientes. En el centro de la puerta, alguien había grabado algo con una fuerza brutal, atravesando la superficie, como si la madera hubiera sido blanda. En el momento del impacto, aliméntame las letras. No estaban pintadas, estaban hundidas. Cada surco parecía pulsar suavemente, sincronizado con el latido que ahora era imposible ignorar. Coraje retrocedió un paso. Luego, otro. No gritó, no pudo. Su garganta estaba cerrada por una sensación nueva, algo peor que el miedo, a la comprensión de que la casa no estaba pidiendo comida, estaba pidiendo presencia. El latido se detuvo. El silencio que siguió fue tan violento que le dolieron los oídos. Entonces el piso se dio, no, se rompió. ¡No! Colapsó.
Simplemente se abrió, como si siempre hubiera tenido la intención de hacerlo. Y Coraje cayó sin poder gritar, sin poder moverse, sin saber cuánto tiempo pasó, descendiendo por un espacio que no parecía tener paredes ni fondo. Durante la caída, imágenes comenzaron a rodearlo. No flotaban, no giraban, estaban fijas, observándolo, como recuerdos proyectados directamente sobre la oscuridad. Vio a Muriel llegando por primera vez a la casa, sonriendo con esperanza. Vio a Eustacio gritándole a la nada, más joven, más fuerte. Vio a sí mismo, pequeño, temblando bajo la mesa. La casa había visto todo. Coraje aterrizó sin golpe. Sus patas tocaron una superficie cálida, ligeramente húmeda, que cedió al peso de su cuerpo antes de estabilizarse. La habitación en la que se encontraba no tenía esquinas claras. Todo era curvo orgánico. Las paredes se movían con lentitud, como músculos cansados, y el aire vibraba con un sonido bajo, constante, que no era exactamente un latido, sino algo más complejo, algo más antiguo. En el centro de la habitación había una masa enorme, irregular, formada por capas superpuestas de materiales imposibles de distinguir. Partes de madera, fragmentos de muebles, pedazos de cuadros, incluso trozos de tela que Coraje reconoció como partes de su propia cama. Todo estaba unido por una sustancia rojiza, brillante, que pulsaba con vida propia. De esa masa salían voces, no eran palabras claras, eran ecos en susurros, fragmentos de risas, gritos apagados, suspiros largos y cansados. Cada sonido correspondía a un momento distinto, a un miedo distinto, a una noche distinta. La casa no solo se alimentaba del miedo presente, se alimentaba del miedo recordado. Coraje, susurró una voz familiar. Coraje levantó la cabeza. La forma de Muriel comenzó a emerger lentamente de la masa, como si estuviera siendo reconstruida pieza por pieza. Su rostro era el correcto, su sonrisa era la de siempre, pero sus ojos estaban apagados, sin brillo, como si algo detrás de ellos hubiera sido retirado con cuidado. Cariño, dijo con voz suave, no tengas miedo. La casa solo quiere cuidarnos. Coraje dio un paso atrás, luego otro. Sabía que no era ella. Sabía que la casa estaba usando su forma, su tono, su presencia, para mantenerlo quieto. La masa se agitó con lentitud, adaptándose a su reacción, como si estuviera probando distintas máscaras, hasta encontrar la correcta. Siempre hemos estado aquí, dijo ahora, con múltiples voces superpuestas. Siempre nos han dejado solos. Tú nos escuchaste, tú no sentiste el latido, regresó más fuerte, más rápido. La habitación comenzó a contraerse. Coraje sintió como el espacio se hacía más pequeño, como el aire se volvía más denso, como la casa empezaba a cerrarse alrededor de él, con la misma paciencia con la que había esperado todos esos años. Entendió entonces que no había sido elegido por ser el más débil, sino por ser el que nunca se fue. Y mientras la casa se acercaba, mientras las paredes se plegaban lentamente, como un abrazo que no se puede rechazar, Coraje se dio cuenta de algo que lo paralizó, más que cualquier monstruo en sí. La casa se alimentaba del miedo. ¿Qué pasaría si él dejaba de huir? Coraje permaneció inmóvil, mientras la habitación seguía cerrándose a su alrededor. No de forma brusca ni violenta, sino con una lentitud desesperante, como si la casa quisiera darle tiempo suficiente para entender exactamente lo que estaba ocurriendo. El latido que llenaba el aire ya no provenía de un solo punto, ahora parecía emanar de todas partes, al mismo tiempo, recorriendo las paredes, el suelo, el techo vibrando a través de su cuerpo, hasta instalarse en su pecho, obligándolo a respirar al mismo ritmo que algo que no era él. Durante años, Coraje había corrido, había gritado, había temblado. El miedo había sido su lenguaje principal, su reacción automática ante cualquier cosa que no pudiera comprender. Pero en ese instante, rodeado por la presencia absoluta de la casa, algo empezó a cambiar.
No fue valentía, no fue esperanza, fue cansancio. El tipo de cansancio que aparece cuando el miedo ha sido constante durante tanto tiempo que deja de ser una alarma y se convierte en un peso. Las voces se intensificaron, ya no eran susurros dispersos. Ahora hablaban con claridad, superpuestas unas sobre otras, formando un coro imposible que llenaba cada espacio vacío dentro de la habitación. Algunas voces eran graves, antiguas, cargadas de resentimiento. Otras eran agudas, infantiles, rotas por el abandono. La casa no tenía una sola identidad. Era una acumulación de presencias que habían aprendido a existir juntas porque no tenían otra opción. Nos dejaron, decían, nos olvidaron, nos usaron. La forma de Muriel se deshizo lentamente, derritiéndose de regreso en la masa palpitante, como si la casa hubiera entendido que ese disfraz ya no funcionaba. En su lugar, comenzaron a surgir otras figuras. No eran personas completas, sino fragmentos en manos que salían de las paredes. Ojos que se abrían y cerraban en superficies imposibles. Siluetas incompletas que parecían formarse y desaparecer antes de terminar de existir. Coraje sintió algo nuevo. No era miedo, era comprensión. La casa no estaba enojada, no estaba cazando, estaba hambrienta de reconocimiento. Había sido un refugio durante generaciones, un lugar que absorbió gritos, peleas, soledad, frustración y terror, sin nunca poder liberarlos. Cada emoción no resuelta había quedado atrapada en sus muros, acumulándose lentamente, esperando a que alguien, finalmente, se quedara el tiempo suficiente como para escuchar. Siempre corriste, dijo una voz profunda, distinta a las demás, pero nunca te fuiste. Coraje levantó la cabeza. Frente a él, la masa comenzó a adoptar una forma más definida. No era humano, no era animal, era una estructura vaga, parecida a un torso sin rostro, formado por capas de recuerdos solidificados. En su centro, un espacio vacío pulsaba con intensidad, como un corazón expuesto. Tú sentiste todo, continuó la voz en cada noche, cada grito, cada silencio. Tú nos diste forma. El latido se aceleró. La habitación empezó a girar lentamente, no como un movimiento físico claro, sino como una distorsión de la percepción. El arriba y el abajo dejaron de tener sentido. Coraje tuvo que afirmarse en el suelo blando para no caer, aunque no había ningún lugar al cual caer realmente. La casa estaba completamente cerrada ahora. No había puertas, no había pasillos, solo ese espacio vivo, respirando con dificultad, como si estuviera llegando a un punto crítico. Coraje pensó en Muriel, pensó en el té caliente, pensó en las mañanas tranquilas que nunca duraban lo suficiente. Entendió algo terrible en sí. La casa seguía así. Nada de eso volvería a existir. Muriel no sería consumida de inmediato. No, la casa no destruía rápido. Asimilaba, convertía a quienes vivían dentro en partes de sí misma, en recuerdos que nunca se iban, en voces que nunca dejaban de repetir lo mismo. Coraje dio un paso al frente. El latido se detuvo de golpe. Todo quedó en silencio. La casa no esperaba resistencia, no esperaba acercamiento. Durante años había aprendido que el miedo huye o se rompe. Nunca había aprendido qué hacer cuando alguien se quedaba. Coraje avanzó lentamente hasta quedar frente al núcleo palpitante. El calor era intenso. Cada pulso enviaba una vibración que recorría su cuerpo, despertando memorias que no sabía que tenía. Recordó cada noche escondido, cada temblor, cada vez que había sobrevivido, no por fuerza, sino por insistencia. No te voy a dejar solo, dijo finalmente, con una voz baja, quebrada, pero firme. La casa reaccionó como si hubiera recibido un impacto directo. Las paredes se sacudieron, las voces se elevaron en un clamor confuso, mezclando sorpresa, dolor y algo parecido a alivio. El núcleo comenzó a latir de forma irregular, como si no supiera si seguir existiendo de esa manera o detenerse por completo.
Coraje extendió las patas y abrazó el núcleo. El contacto fue abrumador. No hubo dolor físico, pero una avalancha de emociones lo atravesó por completo. Soledad acumulada durante décadas. Miedo sin nombre, esperas interminables. La casa no había querido lastimar. Había querido ser sentida. Cada latido desesperado había sido un intento torpe de ser reconocida como algo más que un objeto. Las voces comenzaron a apagarse, una por una. No con gritos, sino con suspiros largos, cansados, como si finalmente pudieran descansar. Las paredes dejaron de moverse. El aire se enfrió. El núcleo, aún palpitante, empezó a disminuir su ritmo. Coraje cayó de rodillas. El silencio que siguió no fue agresivo, fue triste. Y en ese silencio, Coraje supo que algo se había roto para siempre y que algo más estaba a punto de cambiar. El silencio se extendió dentro de la casa, como una marea que retrocede lentamente después de una tormenta. No fue inmediato. No fue limpio. Cada rincón pareció soltar el ruido que había acumulado durante años, con una resistencia mínima, como si incluso el descanso le resultara extraño. Coraje permaneció inmóvil, respirando con dificultad, sintiendo como el aire recuperaba poco a poco una densidad normal, aunque nada en ese lugar podía volver a ser realmente normal después de lo ocurrido. El núcleo frente a él ya no pulsaba con fuerza, apenas emitía un movimiento débil, irregular, como el último latido de algo que no estaba seguro de si debía seguir existiendo. La superficie rojiza se volvió opaca, perdiendo ese brillo enfermizo que lo había hecho parecer vivo. Las voces se habían ido. No dormía Nan, no susurraba Nan. Simplemente habían terminado. Un Coraje dio un paso atrás. El suelo dejó de sentirse blando. Las paredes comenzaron a endurecerse. La habitación empezó a recuperar ángulos imposibles de recordar. Sin previo aviso, una grieta se abrió en el aire mismo, como si el espacio hubiera sido mal doblado. La luz se filtró desde arriba, no brillante ni cálida, sino neutra, cotidiana. La casa estaba reordenándose. Coraje fue empujado suavemente hacia arriba, sin manos, sin fuerza visible, como si la casa, agotada, ya no tuviera interés en retenerlo. Ascendió lentamente, atravesando capas de madera, polvo, recuerdos solidificados, hasta que sus patas tocaron un piso firme. El pasillo de siempre. Las paredes estaban quietas, las fotos se habían vuelto a su lugar, el latido había desaparecido. Todo parecía exactamente igual, y sin embargo, algo estaba irremediablemente distinto. Coraje avanzó con cautela hasta la cocina. Muriel estaba ahí, sentada a la mesa, con una taza de té humeante entre las manos. Coraje, dijo con su voz cálida. ¿Dónde estabas, cariño? Te estuve llamando. En Coraje se quedó quieto. La miró durante un largo momento, buscando algo fuera de lugar, algo que confirmara que todo había terminado. Muriel parecía cansada, como si hubiera pasado una mala noche, pero estaba completa. En real, en viva, en Coraje se acercó lentamente. Muriel le sonrió y lo acarició. Ese gesto lo quebró. Coraje se subió a su regazo y comenzó a temblar, no de miedo, de liberación. A Muriel no preguntó nada, solo lo abrazó, como si entendiera que algunas cosas no necesitan explicación para doler. Todo está bien ahora, susurró. Eustacio apareció en la puerta. Se veía normal al molesto en vivo. Estúpido perro, gruñó, haciendo ruido en la noche. Coraje lo miró. Eustacio no recordaba nada, Muriel tampoco. La casa había guardado ese recuerdo para sí misma. El día avanzó con una normalidad incómoda. El sol brilló sobre el desierto. El viento regresó. Los sonidos cotidianos volvieron a ocupar el espacio que antes había sido silencio absoluto. A simple vista, ningún lugar había regresado a su estado habitual de abandono tranquilo. Pero Coraje lo sentía. La casa ya no respiraba, pero tampoco dormía. Esa noche, cuando todo quedó en silencio otra vez, Coraje no se fue a su cama de inmediato. Caminó por los pasillos, tocó las paredes, apoyó la oreja contra el suelo. No escuchó latidos, no escuchó
voces, solo un eco lejano, casi imperceptible, como la memoria de un sonido que alguna vez estuvo ahí. En una pared, detrás de un mueble que nunca se movía, encontró una marca nueva. No era profunda, no era reciente. Parecía haber estado ahí desde siempre. Una frase pequeña, apenas visible, grabada con cuidado en gracias. Coraje se sentó frente a ella. No sonrió, no lloró, solo se quedó ahí, vigilando, entendiendo que algunas cosas no desaparecen, solo aprenden a quedarse en silencio. Sabía que la casa ya no tenía hambre, pero también sabía que había cambiado para siempre. Había aprendido lo que era ser escuchada, y eso era suficiente para alterar su naturaleza. Coraje regresó a su cama, cerró los ojos. El reloj marcó 3:33 AM. No pasó nada, pero antes de quedarse dormido, tuvo un pensamiento que lo mantuvo despierto unos segundos más. Si la casa podía recordar, si podía sentir, si podía agradecer, entonces quizás algún día podría volver a despertar. La cámara se aleja lentamente de la casa, perdiéndose en el desierto inmóvil. El narrador habla por última vez, con voz baja y cansada en ningún lugar. El miedo no siempre muere. A veces solo aprende a vivir en paz en pantalla negra. Silencio prolongado, en fin.